tal, amigos? Estamos aquí nuevamente haciendo este pequeño video para hablarles acerca de un tema muy interesante que nosotros como técnicos en urgencias médicas tenemos que conocer. Bueno, vamos a hablar de este tema que es traumatismo de pelvis. Traumatismo de pelvis, fractura de cadera, puede tener varios nombres. En cortito, ¿qué es el trauma de pelvis? Se refiere a las fracturas y rupturas de los ligamentos de la pelvis. No sugiere la aplicación de fuerzas importantes al paciente. Normalmente este tipo de lesiones es causa por colisiones, por caídas, por aplastamientos, y dependiendo de ese tipo de lesiones es donde vamos a ver qué tipo de lesiones son. Estas lesiones son de especial cuidado porque como se maneja, están comprometidas con órganos y vasos sanguíneos que se encuentran dentro de la cavidad pélvica. Y existirán también, como dice aquí, signos y síntomas que estarán ligados a datos de traumatismo de pelvis. Probablemente sean desgarros de vasos sanguíneos importantes o la presencia de hipotensión, que nos puede ayudar a valorar la gravedad y nos dará una idea de nuestra actuación como técnicos superiores en urgencias médicas. ¿Qué es? ¿Qué son las fracturas de pelvis o trauma de pelvis? De acuerdo al ATLS del año 2008, en su página 133, la pelvis es un anillo compuesto por los huesos innominados. ¿Cuáles son esos huesos? Las crestas ilíacas, el isquión y el pubis. ¿Sale? Ustedes como técnicos superiores ya deberían de saber este tipo de anatomía. Además de estos huesos innominados, incluye el sacro. Y en la parte anterior tiene una unión donde se unen las dos semipelvis que se llama sínfisis. La sínfisis es un conjunto de cartílagos y ligamentos que mantienen unidas tanto a la hemipelvis derecha como a la hemipelvis izquierda para que hagan un solo anillo, así de esta forma. ¿Pero qué es trauma? Ya sabemos qué es pelvis, ahora qué es trauma. El traumatismo se comprende como el efecto de fuerzas extremas externas que pueden dañar a la pelvis, no solo a la pelvis, sino a cualquier parte del cuerpo. Esto se puede dar por caídas, colisiones, aplastamiento de una persona entre dos objetos, ya sean fijos o en movimiento. Por ejemplo, podemos pensar un vehículo contra una pared y en medio queda una persona, o entre dos vehículos, o solamente entre el vehículo y la persona. ¿Sale? Entonces, de esa manera es como sabemos qué es un traumatismo de pelvis. ¿Y quién es el culpable? A ver, ¿quién causa estas lesiones? ¿O cómo se producen? ¿O de dónde salen estas lesiones? Bueno, para empezar, existen muchas causas que pueden provocar lesiones en la pelvis. Pero dependiendo de la población y la edad de los individuos, puede existir causas más específicas que puedan provocar estas lesiones. Como por poner un ejemplo. Las fracturas graves que afectan la totalidad de la pelvis y que suelen ocurrir a consecuencia de colisiones a bordo de automóviles o motocicletas, atropellamientos o caídas de altura, corresponden en su mayoría a los adultos jóvenes y en su mayoría varones. Por eso es que se dice que los varones viven menos que las mujeres, porque por trabajo, por diversión, por lo que sea, estamos expuestos a riesgos. Y en otros lados podemos tener algún problema, por ejemplo, las personas mayores, las cuales tienen debilidad ósea por osteoporosis. Es más común que ellos sufran lesiones, pero por caídas de su plano de sustentación, como salir de la bañera, bajar escaleras, hasta caminando en la calle pueden tener ese problema. Entonces, esa es la etiología o la causa de esas lesiones. También existen un tipo de fracturas que se llaman fracturas por avulsión. Estas fracturas por avulsión
comúnmente es para jóvenes deportistas, que quiere decir que la fractura por avulsión se produce cuando un músculo se contrae súbitamente y esa contracción hace que arranque un trozo de la pelvis, pero un trozo óseo. Entonces es una fractura por avulsión. En este caso vamos a ver solamente lo que son fracturas de pelvis, del anillo pélvico completo. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer una identificación. ¿Cómo vamos a identificar los tipos de fracturas? Bueno, las fracturas se clasifican de acuerdo a la dirección de las fuerzas que actúan sobre ella. Tenemos cuando la lesión es de adelante hacia atrás, se conoce como fractura por compresión antero-posterior. Cuando es por un costado, que golpean por un lado, por compresión lateral. Y cuando es caída desde altura, como su nombre lo dice, es vertical, por cizallamiento vertical. Perdón. Aquí tenemos una fractura por compresión antero-posterior. Aquí nosotros podemos ver que el tipo de lesión se produce cuando se impacta la pelvis, esta es la pelvis, de su parte anterior a posterior, es decir, de enfrente hacia atrás. Aunque a veces también puede ser posterior anterior, que es de enfrente, de atrás, perdón, hacia adelante. Esto normalmente va a ocurrir cuando el impacto es por atrás, quizá un atropellamiento de una persona que esté de espaldas. Entonces, como dice su nombre, antero-posterior quiere decir que el tipo de lesión se produce cuando se aplican fuerzas en una dirección de adelante hacia atrás o viceversa. Ajá. Estas suelen ser causadas por atropellamientos, como vemos por aquí, colisiones a bordo de motocicletas, donde lo primero que impacta es la pelvis, o cuando llegan y los atropellan por atrás. De igual manera, por caídas mayores a los 3 metros, cuando la cadera es la que impacta primero, ya sea por el frente, igual, o por detrás. Ajá. Como podemos ver aquí, esta lesión es una lesión por anteroposterior. Aquí vemos una separación de 2.5 centímetros en la sínfisis del pubis. Y la bibliografía decía que era por una caída de caballo. Esas son las de compresión anteroposterior. Por compresión lateral, como vemos ahí, estas lesiones representan, vamos a movernos para acá, estas lesiones representan la mayoría de las fracturas del anillo pélvico. Y estas ocurren cuando se aplican fuerzas a las caras laterales de la pelvis. En estos casos podemos ver que el volumen de la pelvis disminuye. ¿Por qué? Porque pueden cabalgarse y hacen esto. Ajá. Como vemos aquí en la imagen, un atropellamiento por un costado. Ese atropellamiento causa fracturas como pueden ser estas. Esta fractura es por un atropellamiento. Entonces vemos que impactó del lado izquierdo del paciente. Entonces tuvo una fractura ahí. Esas son por compresión lateral. Y ahora vamos a estas otras. Déjame mover por acá. Por cizallamiento vertical. Como su nombre lo dice, es por una caída. Normalmente es por caídas. Cuando este tipo de lesiones normalmente es por caídas de altura considerable en las que cae primero los pies o solamente un pie.
por ejemplo, un gimnasta, como el video que vimos como el video que nos mandaron para analizar. El gimnasta que cae sobre su pierna produce una fractura, probablemente se produjo una fractura de cadera. Este tipo de lesiones es proporcionalmente menor a todas las demás, pero a pesar de que es menor, es más grave. ¿Por qué? Porque esta lesión, como es de tipo vertical, puede hacer que ambas piernas o ambas articulaciones, por ejemplo el acetábulo, impacten hacia arriba y pueden desgarrar, pueden romper huesos, pueden desgarrar vasos y músculos y pueden generar hemorragias importantes. Por eso es que es tan, son tan delicadas. No quiere decir que las otras sean menos delicadas, pero estas son más delicadas todavía. Como vemos aquí, vemos que en la primera imagen, vemos que es el cizallamiento, es hacia arriba, vertical. Vemos aquí, por ejemplo, un paracaidista que al no caer bien o cae de mucha altura, impacta primero los pies, pero el impacto recorre los huesos hasta la cadera. Entonces puedes, aparte de tener fracturas en la cadera, puede tener fractura en huesos largos y aparte tener alguna lesión en la columna. Este también se conoce como síndrome de Don Juan o síndrome del amante. Y aquí podemos ver en la radiografía cómo está hacia arriba. En la parte derecha del paciente podemos ver cómo está el hueso hacia arriba. ¿Cómo voy a identificar estas lesiones? Estas lesiones las podemos identificar porque el paciente refiere dolor en la pelvis, en la cadera, en la ingle o en la espalda. Quizá esa sea la única manifestación, pero debemos de estar vigilando el mecanismo de lesión. Y normalmente el dolor está acompañado de una deformidad visible. Tú vas a llegar y vas a poder ver una lesión en la cadera, ya sea que veas la pierna del lado lesionado girada hacia adentro o girada hacia afuera. Cuando es girada hacia adentro, algunos le llaman, es un signo de pudor, y cuando es girada hacia afuera, unos le dicen signo de corista, porque hace esto. De igual manera, vas a encontrar acortamiento en las piernas, o sea, no vas a ver las dos iguales, las vas a ver una más larga que la otra. Y tú vas a ver la deformidad que hay en la cadera, además de que va a ser una zona muy sensible en ese momento y cualquier toque que tú hagas te va a generar dolor en el paciente. De igual manera, el paciente te va a decir que siente como si tuviera ganas de orinar, pero porque la vejiga está muy presionada y es por eso, por la lesión que está presionando su vejiga, que él siente esas ganas urgentes de orinar. También vamos a buscar edemas, moretones en la cadera, en la uretra, el recto o la vagina, cuando hay un mecanismo de lesión severo. También la sangre en el canal uretral, tanto del pene como de la vagina, tanto del pene como de la uretra de las mujeres, vamos a encontrar sangrado. Esto debe de ser considerado hallazgo específico de traumatismo o fractura de pelvis. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Y ahora qué hacemos? ¿O qué voy a hacer yo como técnico superior en urgencias médicas? ¿Hablarle a una ambulancia? Pues no, claro que no, porque ya estás tú ahí. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, primero, ¿qué otra cosa? Ponernos guantes, cubrebocas y gogles. Sobre todo ahorita en épocas de pandemia. Debemos de verificar el estado de conciencia de nuestro paciente para valorar pues su estado de alerta. Si responde a estímulos verbales, dolorosos,
si está alerta o está inconsciente. Y ahí podemos usar nuestra mnemotecnia ABDI. Vamos a checar A, B, C, D y E. Vamos a checar primero la A, si existe el compromiso en la vía aérea. Si existiese, debemos de asegurarla con el método elegido. En este caso, Mametra. Métodos manuales, métodos mecánicos y métodos transtraqueales. Si no hay necesidad, si la paciente tiene su vía aérea permeable y todo, sin problema. Ahí también entra el que si debemos hacer control cervical. Si tenemos que hacer control cervical, tenemos que checar, como aprendimos al principio de estas unidades, el Nexus o el CCR, que es para inmovilización selectiva. No vamos a llegar a inmovilizar a todo mundo. Hay que seleccionar a quién tiene más riesgo de padecer alguna lesión. Aparte de la cadera, alguna lesión cervical por el mecanismo de lesión. Luego nos pasamos a B, verificar la buena ventilación del paciente. De lo contrario, debemos apoyar con oxígeno para lograr una saturación superior al 95, en este caso el 95, o en caso necesario debemos dar apoyo ventilatorio. Después de eso nos pasamos al C. Verificamos signos de circulación y realizamos contención de hemorragias en caso de que exista. Debemos de checar igual las hemorragias para dar contención. En caso de no existir, no significa que no, bueno, de que no las veamos, no significa que no estén ahí. Pero si son internas, tenemos que tener cuidado de saber identificar mediante los signos de circulación. Quizá tenemos palidez distal, algún amoratamiento grande en el área de la cadera, puede indicarnos alguna hemorragia. Posterior a ese nos vamos a pasar a la D, valorar el déficit neurológico mediante la escala de Glasgow, ya que pueden existir datos de choque o alguna lesión asociada. Aquí va a haber muchas lesiones asociadas, como el traumatismo craneoencefálico. Si el paciente fue atropellado, por lo general es proyectado o lo arrollan. Entonces va a haber una lesión, aparte de la pelvis, puede ser de cadera, puede ser de cráneo, puede ser de columna, puede ser alguna fractura en huesos largos. Puedes encontrarte de todo. Entonces hay que checar eso también. En la exploración física vamos a hacernos una impresión general del paciente y vamos a tener que tocarlo. De manera respetuosa y con sumo cuidado, vamos a realizar la evaluación de cabeza a pies. Sin olvidar de usar nuestras mnemotecnias, como DECAP, que es deformidades, contusiones, abrasiones, penetraciones, punciones y movimientos paradójicos. PMS en caso de que haya una fractura, pulso, movilidad y sensibilidad. O podemos usar TIC, que quiere decir sensibilidad al tacto, inestabilidad y crepitación. Entonces podemos detectar alguna fractura en la cadera que esté por ahí. De esta manera no vamos a omitir nada. Correcto. Y ahora, ¿cómo vamos a tratar? Muy bien. Aquí vemos. Perdón. Para el tratamiento. Aparte de todo lo que ya hicimos, posteriormente vamos a revisar al paciente, sus signos vitales, y vamos a dar tratamiento sintomático de los síntomas que él tiene. Para el tratamiento posterior, si existen datos de choque, iniciaremos vía IV intravenosa con soluciones cristaloides, que pueden ser cloruro de sodio, Hartmann o Ringer lactato. Hay que tomar en cuenta de que se deben de controlar registrando la presión arterial media, la cual vamos a calcularla de esta manera. La presión arterial media es igual a la presión sistólica más el doble de la presión diastólica. Todo esto entre 3. Este resultado debe de estar entre los 60 y los 80 milímetros de mercurio. De esta manera vamos a asegurar que los órganos estén correctamente perfundidos y lo vamos a hacer administrando bolos de 200 a 250 centímetros cúbicos.
siempre valorando la presión arterial media. Si nosotros no valoramos la presión arterial media, corremos el riesgo o de no ponerle lo suficiente o de ponerle demasiado y causarle otra lesión, que puede ser edema cerebral. Ok, ¿quieres ayudar un poco más al paciente con el dolor? Aparte de la inmovilización, si tu ambulancia está normada, que debería, y tú eres muy bueno y vas en la unidad de urgencias avanzadas, debes traer nalbufina, de acuerdo a la norma 034. Ajá. Si tú lo quieres administrar, aparte de tener el permiso y la aprobación de tu dirección médica, debes de tener en cuenta lo siguiente. La nalbufina es un opiáceo. La dosis recomendada es de 10 miligramos, ya sea vía intravenosa, intramuscular, subcutánea o epidural, como gustes. Ajá. Con una dosis máxima de 160 miligramos al día, pero eso ya no lo vamos a hacer nosotros, eso lo hacen en el hospital. Debes de cuidar que tu paciente no sea alérgico o que tenga antecedentes de abuso de sustancias. ¿Por qué? Porque una, si se está recuperando, lo vas a inducir nuevamente, y dos, si tiene abuso de sustancias, probablemente la nalbufina no le haga nada y continuará con su dolor. Y también es muy importante que sepas que como efecto adverso puedes inducir disforia, sedación profunda y depresión respiratoria. Por eso vigila tu vía aérea y tu ventilación, porque probablemente necesites hacerle algo más de lo que ya le hiciste. Y un consejo, te recomiendo que traigas naloxona. La naloxona es un antagonista de los opiáceos. Con una dosis de 0.01 miligramos por kilogramo de peso, tienes suficiente, porque es dosis única. Entonces, de esa manera, si tienes algún problema, puedes revertir nuevamente los efectos de la nalbufina en este caso, o de los opiáceos en general. Aquí podemos ver, por ejemplo, el tratamiento para ayudar al paciente con su fractura. Una técnica es la inmovilización pélvica. Perdón. Puedes aplicar un equipo comercial o una sábana, lo que gustes, o lo que traigas. Los pasos por lo general son los mismos para ambos equipos. ¿En qué nos va a beneficiar esto? La fijación reduce el sangrado interno y el dolor, y al mismo tiempo estabiliza la pelvis. También puede prevenir más lesiones, y es por eso que la fijación pélvica debe de hacerse si existe alguna sospecha de lesión en la pelvis. Como podemos ver aquí, el varón que está del lado izquierdo trae un inmovilizador comercial. Y del lado derecho vamos a improvisar con una sábana para la paciente mediante una férula espinal larga y la sábana. Puede hacerse de las dos formas. ¿Sí? Ahora vámonos por acá. Ok, ¿cuál es el procedimiento para colocar este inmovilizador? Bueno, una vez que determinamos que el paciente tiene una fractura de pelvis, ya sea que tenga evidencia de choque o no, tenemos que inmovilizar. Vamos a colocar primero, como vemos aquí en la imagen 1, una tabla larga con una sábana. Puede ser una sábana, puede ser una venda de 30 centímetros, o puede ser el dispositivo comercial, el cual vamos a poner a la altura de la cadera del paciente. Vamos a movilizar al paciente, como está aquí en la imagen 2, con mucho cuidado, moviéndolo de ser posible en bloque, o si lo vamos a moverlo hacia el lado que no está lesionado para que no haya tanto dolor, y vamos a colocar al paciente sobre la camilla. Vamos a centrar la sábana o el dispositivo sobre el trocánter mayor del paciente. Esto va a permitir
que coloquemos la sábana debajo de las crestas ilíacas. Y así lo vamos a asegurar en la posición correcta. Y aquí en la imagen número 3 podemos ver que los extremos de la sábana, perdón, aquí en la 2, los extremos de la sábana se levantan hacia el frente del paciente y lo vamos a mover hacia un costado como envolviendo. Vamos a hacer esto, ponemos al paciente y envolvemos una capa y envolvemos otra capa. Y en la imagen 3 vamos a ver que la sábana debe de tener el ajuste adecuado, ni tan poco ni tan mucho tiene que estar ajustada para inmovilizar la cadera. Y no debemos de comprimirla demasiado. Podemos ya sea fijarla con cintas o hacer un nudo, lo que sea más conveniente. Correcto. ¿Qué recomendaciones te podría dar yo? Bueno, como muestra la bibliografía, debemos de mover al paciente lo menos posible. Si debemos moverlo, muévelo en bloque, siempre en bloque. Nunca debes de mover a un paciente con fractura de pelvis sin sostener la pelvis, porque puedes hacer más daño del que ya tenía el paciente. Si lo vamos a lateralizar, hay que moverlo hacia el lado sano para que éste no tenga dolor, y hay que hacerlo con mucho cuidado. Vamos a estar vigilando PMS, el pulso, la movilidad y la sensibilidad de la región distal, porque ahí vamos a verificar si hay algún compromiso de irrigación o de nervio o algo. Siempre hay que estarlo vigilando. De igual manera, ya que hayamos estabilizado la pelvis y lo pasemos, por ejemplo, a la camilla, debemos de inmovilizar sus miembros pélvicos, ya sea almohadillando entre las piernas, a los costados, con más sábanas o con cobertores. ¿Esto para qué? Para que el paciente no se vaya moviendo en el traslado. Y debemos de fijarlo a la camilla con cinturones. Siempre también debemos de prever lesiones asociadas. Debemos de tener mucho cuidado al manipular al paciente, porque si no las tenía, si lo manipulamos mal, esas lesiones pueden surgir. Bien importante, no ajustes los cinturones sobre la lesión, porque vas a causar dolor y puedes movilizar algo que ya estaba inmovilizado. Debes de tratar el choque, porque dependiendo de la lesión puede ser que exista el choque, estado de choque. Debemos también de trasladar al paciente lo antes posible. No perdamos tiempo. Esta atención debe de darse rápidamente, con cuidado, pero de manera rápida. Y vamos a reevaluar los signos vitales cada 5 minutos hasta llegar al hospital. En caso de que el paciente esté muy grave, va a ser cada 3 minutos. Si te es posible realizar el traslado rápido, pero con cuidado, hazlo. Es mejor. No vas a estar moviendo, volándote baches, volándote topes y agravando más la lesión del paciente. Eso es lo que debes de hacer. Bueno, esas son las recomendaciones que yo te daría. Bueno, aquí lo mismo que te decía. Y pues ¿quién me ayudó? Pues la bibliografía, claro. ¿Sale? Esto no lo aprendemos solos, esto lo aprendemos tanto de técnicos anteriores, médicos y todo el gremio hospitalario y prehospitalario. ¿Por qué? Porque somos un equipo muy grande cuya única finalidad es el beneficio del paciente. En este caso, por excelencia, el PHTLS. También hay muchos manuales muy buenos. Aquí encontramos la bibliografía. Bueno, espero que haya sido de ayuda. Espero que haya aportado en algo a su conocimiento.
y espero poder seguirlos viendo por acá. No soy ningún sabio, pero trato de aprender y agradezco mucho su atención, compañeros. Compañeros, amigos, profesor, y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.